Bien, con el objetivo de descubrir los cambios de realidad en diferentes territorios, 24 horas junto a Subjetiva ha trabajado en una encuesta online dirigida a un panel de alcaldes. Estos resultados han revelado problemáticas a nivel de municipios luego del estallido social del 18 de octubre. Bueno, esta encuesta se ha desarrollado desde el 18 de febrero al 5 de marzo y queremos conocer y analizar algunos de los resultados de esta medición. Para eso conversamos con Sergio España, director de Subjetiva. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Impresionado todavía. ¿Impresionado por lo de ayer? Por lo de ayer, obviamente. Tanto en la cantidad, que siempre es objeto de disputa en la cifra, lamentablemente, pero cualitativamente, porque creo que de nuevo marca un hito en esto que estamos viviendo. Ahora, ¿cuántos 8M más van a tener que pasar con estas fotos millonarias de gente en las calles para que se produzca un cambio que es cultural? Hay muchas cosas que están instaladas y que no avanzan. No avanzan, o sea, yo creo que avanzan. O sea, objetivamente yo creo que si uno toma el último año, han avanzado muchas cosas. Tenemos una posibilidad de cambiar la Constitución en forma paritaria. Eso, si hubiéramos hecho esta entrevista hace un año atrás, la pregunta no hubiera estado siquiera, me da la impresión. Y yo creo que eso es muy valorable, así que muy impresionado y feliz. Bueno, la semana pasada nomás tuvimos dos buenas noticias, la ley Gabriela y la paridad. Por eso te digo, o sea, yo creo que las cosas van yendo mucho más rápido de lo que somos capaces de ver. Sí, pero vamos a lo que nos convoca, que es este estudio que está realizando nuestro canal con ustedes, con Subjetiva. Es un panel, es una muestra, ¿no? Con un porcentaje relevante de alcaldes a nivel nacional. Y se les pregunta por cuáles son las principales necesidades de la gente en sus territorios, y eso es bien importante. ¿Cómo ha cambiado la mano después del 18 de octubre con esas necesidades locales? Te explico muy rápidamente, es un panel, la idea es que una vez al mes consultemos al mismo grupo de alcaldes, son cerca del 10%, desde Putre hasta Río Ibáñez, tratando de representar lo mejor posible todo tipo de ciudades, sexo de los alcaldes y orientación política o afiliación política. ¿Qué es lo que ha cambiado? Es interesante porque hay preguntas abiertas que nos instalan temas, la sequía, el comercio ilegal, falta de oportunidades laborales. Esas son como las preguntas abiertas. Y eso claramente tiene que... También hicimos comparar estas preguntas con otras que ya están hechas en la encuesta nacional CEP. Entonces es interesante ver los niveles de confianza. Los alcaldes tienen baja confianza en el gobierno, lo cual a mí me llamó la atención, mayor confianza en nuestras instituciones del Poder Judicial. Hay mucha información y es muy relevante porque yo creo que los alcaldes son un buen informante de lo que está pasando. Yo creo que ellos están leyendo muy bien la crisis y por eso esta decisión de hacer junto a TVN esta encuesta panel, que es el mismo grupo que vamos a testear hasta junio próximamente. Hay un problema que está sumamente nítido en las comunidades locales, en los municipios, cuando se pregunta, ¿verdad?, en este estudio, y es, por ejemplo, el problema del agua. Con un 88% aprobando que aquel proyecto que declare el agua como bien nacional de uso público. Las restricciones de agua ya se están transformando en un problema del día a día para muchos territorios. Exactamente, además la principal preocupación en una pregunta abierta, no es un listado, ¿no es cierto?, una pregunta abierta, son los problemas de falta de agua. Entonces tenemos, insisto, esto es un problema, esto es una muestra que representa todo tipo de comunas desde el norte hasta el sur, entonces ahí yo creo que hay un eje muy, muy potente de preocupación. Sí, lo otro es el problema de salud. Sí. También como dentro de las prioridades que debería tener un alcalde o un municipio a solucionar, la primera es la salud. Es interesante porque esa pregunta es la misma que hace el CEP y la salud tiene mucha más preponderancia para los alcaldes, obviamente porque administran los consultorios, que para la población en general. Y además los alcaldes se manifiestan favorablemente y mayoritariamente a favor de un cambio a la ley de FONASA. Entonces está el problema, pero también ellos están indicando cuál es la solución. También hay una manifestación bastante favorable en torno a la nueva Constitución. ¿Cómo conectan ustedes en este estudio? ¿Qué lectura pueden hacer, por ejemplo, de la solución de problemas que tienen los municipios con el cambio constitucional? Por ejemplo, para los alcaldes, ¿qué oportunidades ven? ¿Qué puerta se abre con estos cambios más profundos en torno a cómo está construida nuestra institucionalidad local? Por ejemplo, el Fondo Común, la cantidad de recursos disponibles, porque en definitiva con esas platas, que son bastante desiguales todavía, se nota en las diferencias de cómo se resuelven los problemas en la comuna A o en la comuna Z.
Sí, primero a nosotros nos sorprende mucho, te insisto que esto es una muestra representativa de lo que es la situación política de los alcaldes, por lo tanto hay tanto de oposición como de gobierno independiente. Y nos llama mucho la atención la alta adhesión a un cambio constitucional vía una convención constituyente, estamos hablando del 75% en ambos casos aproximadamente. Esto lo responden los alcaldes, ¿no? Los alcaldes, todos están en cuenta solamente los alcaldes. Entonces, ya ahí hay un dato, creo, de la lectura más política muy interesante. Y lo segundo, yo creo que tú estás dando la respuesta. O sea, los alcaldes al señalar la necesidad de un cambio de la Constitución están indicando los problemas donde la Constitución puede modificar el tema de los derechos sociales, el tema del rol del Estado, pasar de un Estado subsidiario a uno que garantice ciertos derechos. Yo creo que esta es la primera encuesta, son pocas preguntas, aspiramos a seguir avanzando, pero yo creo que están dando señales de cómo ellos están viendo un nuevo sistema político que sea capaz de responder desde de la Constitución hacia las leyes más específicas esta situación diferente de país que estamos viviendo. Oye, llamativo porque la muestra también tiene más alcaldes oficialistas que de oposición. Claro. Y que se manifiestan en torno a la necesidad de un cambio de la Constitución. Y si seguimos... El 30% opositores, 55 oficialistas. Claro, y hay independiente ahí que también es difícil. 15%. Claro, de repente es difícil identificarlos políticamente, pero claramente. Y si seguimos picando un poco más la encuesta, es muy interesante con una pregunta abierta, cuando le pregunto cuáles son los liderazgos que han aparecido más interesantes, un 33, un 31% dice que ninguno, pero sigue Mario Desbordes. Entonces yo veía ayer el senador Alamán cuando lo entrevistaban. Era interesante contrastar la situación que plantea Alamán, que plantea crítica a la conducción de Desbordes, con el presidente del partido, que es ampliamente reconocido por los alcaldes de este país. Ahora, ¿qué otro dato te llamó la atención de lo que pudieron pesquisar con este estudio? Me da la impresión de que otro de los graves problemas que se está notando mucho en las comunas es el problema del comercio ilegal, es el problema de empleo. Y si lo conectamos con el Día Internacional de la Mujer, como para ellas la principal problemática es el acceso al mundo laboral. Sí, ahí, como te decía, hay pregunta abierta. La principal tiene que ver con la sequía, tiene que ver con el comercio ilegal, ¿ya? Que es un tema que está apareciendo y que está todo conectado con la situación económica que está viviendo el país. Y tú señalas una pregunta diferente, pero también conecta que es cuál es el principal problema que viven las mujeres hoy día. Mayoritariamente son la falta de oportunidades laborales y, en segundo lugar, el tema de violencia, acoso sexual, ¿ya? Entonces, claramente los alcaldes, este es un tema y hay que mirar esto en perspectiva de lo que viene. Nosotros entramos en un ciclo de campaña electoral a partir de un par de semanas más, ¿no es cierto? Y estos van a estar los temas que van a estar marcando la pauta en lo inmediato, en lo cotidiano. Sequía, desempleo, ¿no es cierto? Falta de oportunidades. Sergio, ¿pudieron entrar un poquito más en los temas ustedes en este estudio? Por ejemplo, cuando un alcalde les plantea, o varios alcaldes les plantean que uno de los principales problemas es el comercio ilegal, en algunas comunas se nota muchísimo y eso trae toda una serie de externalidades, más negativas que positivas, pero en el fondo es una situación muy difícil de enfrentar para ellos porque tienes un contexto de una economía que está bastante constreñida, aproblemada, parece que viene cada vez peor, las noticias de última hora no son muy halagüeñas, un dólar disparado, qué sé yo, amenaza de recesión en algunos países, por coronavirus y por distintos factores, petróleo, y acá con problemas internos. Entonces el alcalde debe decir, pucha, tengo a la gente sin pega, se me está llenando de comercio ambulante, ¿qué se hace? Les impido la posibilidad de trabajar así, es una espada y la pared. Y alcaldes que van, muchos de ellos, a la reelección, entonces tú te lo estás señalando, o sea, va a ser políticamente poco probable que ellos vayan a través de inspectores municipales o carabineros a despejar vía pública. Este es un dato muy interesante. ¿Lo asumen como un tema que van a tener que taparse los ojos nomás ahora? Claro, no tenemos datos específicamente de cómo están pensando, pero claramente este es un tema donde ellos además no tienen muchas herramientas. Tienen la OMIL, ¿no es cierto?, la Oficina de Empleo Local, pero no es mucho más lo que pueden hacer. Y ahí hay otro tema que han dando cuenta, que es el tema de la expectativa, de cómo se está construyendo expectativas. A nosotros nos parece muy interesante, insisto, entrevistar a alcaldes que son mucho más aterrizados. Son mucho más, están viendo mejor la realidad. Entonces, cuando hay una generación de expectativas que genera mucha incertidumbre, yo leo de repente declaraciones de algunos dirigentes que realmente no apoyan mucho lo que hoy día necesitamos, que es bajar la pelota al piso, tratar de generar cierta certidumbre, al menos las cosas que podemos manejar, ¿no es cierto? El manejo de la expectativa económica yo lo encuentro bastante irresponsable, por decirlo directamente. Sí. ¿Qué pasa con la violencia, por ejemplo? ¿Fue otra de las materias encuestadas? No aparece no aparece la violencia. Hay una pregunta abierta y ahí tú te puedes observar que no aparece la violencia y eso da cuenta de que a lo mejor el problema no lo estamos desconociendo, pero no está en primer lugar a nivel local.
un alta porcentaje de confianza en las municipalidades. ¿Ah? La gente O sea, ve en su ellos mismos- mayoría la posibilidad de solución de problemas en los municipios. No, ellos mismos, o sea, la pregunta es que la responden ellos, por lo tanto, está bien que ellos tengan confianza. A mí lo que me llama la atención es que hay una muy buena confianza en Carabineros, estamos hablando del 50%, muy por sobre... De parte de los alcaldes. De parte de los alcaldes, Pero más en la PDI. ¿Ah? claro. Más adelante. 76% en la PDI, Claro, 49% en Carabineros. Claro. Pero mucho más que lo que... Porque la otra, esto está comparado con la pregunta CEP, ¿no es cierto? Mucho más de lo que la gente cree. Y vuelvo al punto, baja confianza en el gobierno. Y eso es muy grave, porque los alcaldes dependen del gobierno para muchas de sus gestiones. Solo un 27% tiene bastante o mucha confianza en el gobierno. Entonces, ahí yo creo que el gobierno tiene un problema. O sea, ya no estamos hablando de las personas comunes y corrientes, sino de los clientes principales de su gestión, de toda política pública, que son los alcaldes. Hay también una... Están muy alineados los resultados cuando se les pregunta a los alcaldes por el tema del próximo plebiscito, ¿ah? En torno a las opciones, en términos de constitución o no, y también del mecanismo. Sí, es lo que te decía hace un instante. Yo creo que ellos están leyendo muy bien lo que está pasando en las comunidades y por lo tanto es un dato a considerar. ¿Ah? Yo creo que los alcaldes, obviamente, ellos también van a hacer campaña en paralelo al plebiscito. Entonces va a ser difícil de que un alcalde... en una comuna donde claramente el apruebo mayoritario vaya en sentido contrario. Yo creo que hay un factor que va a ir en contra de la campaña, el rechazo, me da la impresión. En lo próximo, Sergio, ¿qué elementos se van a ir sumando a esta metodología de aquí en más en los próximos meses? Tenemos una encuesta al menos al año y este es un trabajo que hacemos en conjunto con ustedes, por lo tanto hemos tenido una labor bien rica de conversación con ustedes para poder pulsear de mejor manera. Claramente el tema económico viene, o sea, eso tiene que ser porque se nos va a cruzar coronavirus, se nos va a cruzar el tema económico, entonces yo creo que eso va de alguna manera a influir en la agenda más política. Bien, pues Sergio España, muchas gracias por venir. Gracias a ti, para Gonzalo. analizar un poquito este resultado, ¿verdad? Y estaremos hablando en el futuro con... Déjame un segundo agradecer a los alcaldes que se dieron el tiempo a responder esta encuesta, así que muy agradecido de su colaboración. Bien, invitarlos a participar, por supuesto. De todas maneras. Gracias, Sergio. Que estés muy bien. Gracias. Bien, vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con más Mañana Informativa. No se vaya.